Señores, continuamos aquí. Estamos en este conversatorio con el doctor Janoy Vargas, quien es el director ejecutivo de la Clínica Conductual Volver. Y estamos teniendo este tema sobre la mesa porque es de vital importancia para nosotros como medio de comunicación que ustedes nos dan seguimiento y hemos tomado de la mano el tema de la salud mental en la República Dominicana y lo estamos tratando de desarrollar al máximo para que usted que le está dando seguimiento al programa comprenda en su justa dimensión cuáles son esos factores que han incidido para que la situación se haya agravado hasta el punto donde estamos nosotros, con prácticamente una violencia generalizada. Entonces dejamos una pregunta sobre la mesa, y es en esa clínica conductual Volver, esos muchachos que acuden con algún tipo de adicción, que son llevados por un familiar, ¿cuáles son las sustancias que con más frecuencia dicen los muchachos que consumen? Sí, mira, ubicándolo en el marco de la violencia, no hay comportamiento más violento muchas veces que poder explicar la obsesión y la compulsión hacia una actividad o hacia el uso de sustancias psicoactivas en sí. Porque el tú ver a una persona ensimismada, consumiendo hasta la sobredosis, consumiendo hasta ya más no poder, como una manera en ocasiones de estar ausente, desconectado o desaparecer. Entonces, ubicado en ese marco, vemos en el abuso de sustancias también una forma de manifestación de violencia o de manejo de la violencia, porque mucha gente, Janoy, se pregunta y dice, ¿y qué problema puede tener un muchacho que en su casa tiene prácticamente la vida resuelta, pero se ve en clase media alta, donde los muchachos tienen prácticamente todo ahí, y hay ese tipo de comportamiento? ¿A qué se debe? ¿Qué incide en esas familias? bien, antes de contestarte la primera pregunta, Sí. es la demanda que nosotros tenemos. Te puedo decir con respecto a ella que el público que recibimos en su mayoría es un público afectado por la adicción. La adicción tiene una dimensión que va desde el uso o abuso de sustancias psicoactivas a comportamientos adictivos relacionados con actividades, como puede ser el juego de azar, como pueden ser temas que involucran la sexualidad, como pueden ser temas, por ejemplo, que involucran el uso compulsivo de juegos electrónicos, que se da mucho en los adolescentes y en los jóvenes, como también el uso de sustancias. En el uso de sustancias, nosotros vemos un repunte en el abuso de la marihuana y sus efectos a nivel incluso de cuadros psicóticos inducidos por sustancias. Se abusa tanto de la marihuana que el sistema nervioso central queda comprometido a tal nivel o afectado a tal nivel que una persona te hace un episodio psicótico de delirio o debuta con una enfermedad porque se la precipitó, una enfermedad psiquiátrica, como puede ser de bipolaridad, como puede ser a nivel del trastorno límite de la personalidad, por ejemplo, o depresivo. Entonces, nosotros vemos en la marihuana una sustancia de demanda significativa, vemos la cocaína también, el alcohol, por ejemplo, que dicho sea de paso, corregimos que cuando se habla del alcohol no se puede hablar de alcohol y drogas, porque se habla de alcohol y otras drogas, y el alcohol se le mete donde debe de estar, donde lo tiene la Organización Mundial de la Salud, que es en una de las 10 causas de muerte en el mundo. Está, si no me equivoco, en la número 6. Los problemas vinculados con el alcohol, es decir, matan a tal nivel que cuando tú lo sumas con el cigarro, causan más muerte que todas las drogas ilegales juntas. Entonces, estamos recibiendo mucha demanda vinculada con el abuso del alcohol. Y a nivel de actividades, el juego de azar y el uso inadecuado de los medios electrónicos, es decir, los juegos electrónicos.
y se da en la población juvenil con mayor frecuencia. Entonces, ahí nos vamos a la otra pregunta de qué hace, cómo se explica que una persona que lo tiene todo se vincule, por ejemplo, a la actividad de uso o abuso de sustancias psicoactivas. O que tenga una conducta inadecuada si no consume. Bien. Entonces, en esa parte yo te podría decir, Miosotti, que los trastornos por abuso de sustancia son una patología. Ya nosotros debemos de romper con esa idea de que es una charlatanería, una sinvergüencería, o que simplemente las cosas están pautadas por el hecho de que tú con facilidad puedes decidir hacerlo o no. Cuando el cerebro se enferma, que comienza a enfermarse muchas veces ya desde los primeros usos, que son justificados a veces por razones tan lógicas como decirte que yo trabajo en Bávaro, soy un bartender, necesito estar despierto a hora de madrugada, de la madrugada, y la presteza que yo tenga para atender al cliente va a generar propina. Por lo tanto, un amigo me dice a mí, date un fuetazo de esto para que tú veas que no es decir, no se te cierran los ojos. O siendo chofer de un camión que transito de madrugada, necesito estar despierto, ya el café no me da y alguien me sugiere, date una raya para que tú veas que se te ponen los ojos como los dos faroles del camión, prendidos. Entonces, algo así que empieza a repetirse, enferma un cerebro. Ser una persona inhibida, que no habla, muy tímida, indecisa, y de repente me doy unos cuantos tragos y me torno el más contento de la fiesta. Y toca la casualidad que todo el mundo se da cuenta porque dice, fulano no habla, algo está pasando. Exacto, entonces está bebido o consumió una sustancia que le ha generado esa desinhibición y la persona se siente cómoda y dice, concha, así es que yo quiero ser. No quiero ser una persona tímida, una persona, no, yo quiero decir que si me gusta a esa muchacha y quiero jalarla a bailar, yo quiero tener ese temor de que me va a decir que no, o que yo soy feo, no. Entonces viene un sentido adaptativo en los primeros usos de la sustancia, o pertenecer a un grupo, necesitar ese sentido de pertenencia, porque a nivel de la familia no hay esa coinonía, entonces yo quiero pertenecer a ese grupo, pero ese grupo fuma. Y si yo no me incluyo ahí, no me aceptan. Ahí comienzan los temas. Entonces, fuera de pensar que son comportamientos desadaptados por el hecho de que el individuo quiere entrar en transgresión con la ley, eso es un error. Muchas de las acciones de entrar en consumo de sustancia o en actividad adictiva tienen que ver con un factor adaptativo. Ahora, a medida que el cerebro progresa en el uso inadecuado, que pasa de lo recreativo al abuso, entonces comienza a enfermarse. Entonces, lo que ustedes ven con más frecuencia es el uso de la marihuana. En los jóvenes sobre todo. En los jóvenes, marihuana solamente. Sí. No cocaína, ni heroína, ni crack. Sí, la cocaína y la marihuana son las de mayor demanda, es decir, por su consumo, es la que genera mayor demanda del servicio. Por lo menos... Pero primero estaría entonces la marihuana, después la cocaína. Lo vamos llevando así con la población más joven, realmente. Ahora, por ejemplo, población extranjera, que nos llega mucho, tenemos un 40-45% de hispanos que nacieron o son residentes en Estados Unidos, jóvenes, que sus padres lo traen al país por la dificultad del sistema para rehabilitarlos allá. Ahí nos encontramos con Percocet, que es una pastilla, básicamente con efecto psicoactivo de la familia de las opiáceas y que está de moda ya, juntamente con el uso del fentanil, que es otra droga muy potente. ¿Fentanil? Sí. ¿Y la venden aquí, en la República Dominicana? Dominicana? Ya la están vendiendo aquí, eso es un problema serio. ¿Pero la compran en los barrios? Sí, en diferentes sectores, que dicho sea de paso. Fentanil. Sí, muchos sectores que conocemos como consumidores de sustancias, no son consumidores de sustancias, sino más bien distribuidores. Porque de donde van a buscarla es desde el centro de la ciudad,
muchas veces a esos barrios. Ah, del centro de la ciudad, esta es la operación. Claro, a los barrios. Ajá. Los barrios son más distribuidores que consumidores en sí. ¿Desde cuándo ustedes están escuchando el uso de fentanil? ¿Fentanil es como, de qué Es forma una droga es la presentación? sintética. Es una droga sintética. Y se le calcula un poder 100 veces mayor cuando es pura a la heroína, para decirte algo. Y por ejemplo en Massachusetts. Pero ¿cómo va a ser? ¿Y eso está aquí en la República Dominicana? Está aquí en la República Dominicana, juntamente ya con el Percocet, porque estamos recibiendo con más frecuencia casos de personas que nos argumentan estarla consumiendo aquí. Y hay un asunto... ¿Jóvenes o adultos? Ya, bueno, está combinado, pero más adulto, porque ha progresado. Cuando una persona se mete en esa sustancia, ya la adicción ha progresado viene de atrás con alcohol, con marihuana y se llama entonces Percocet, esa. Percocet, ese sí, esa es otra droga también sintética que se usa mucho en Estados Unidos y que ya la estamos viendo. Y que se compra aquí en la parte céntrica de la ciudad. En el mercado negro, no, en las periferias, en los sectores, muchas veces marginados, que encuentran como forma de sostenibilidad económica dedicarse a ese tipo de actividad, ¿verdad? A través de delivery o que las personas vayan allá mismo a adquirirla. Pero te digo del fentanil... Una preguntita ahí, doctor. ¿Y esos conocimientos para saber de esa droga en específico, que no es la común, que uno habla de marihuana, cocaína, heroína, crack? Bueno, me llama la atención por los nombres. En un mundo globalizado como este, donde tú te metes a YouTube y conoces inmediatamente una sustancia y sus efectos, eso es... Y tú tratas de buscarla y de captarla. Claro, pero déjame decirte algo. Uno de los problemas serios que tenemos y por qué las políticas de drogas ya comienzan a adoptar ciertos cambios cuando empiezan a hablar de ideas de legalidad, es por el hecho de que la facilidad con la que viajan, sobre todo las drogas sintéticas, por la red oscura, es decir, Naciones Unidas en el 2015 pudo detectar el tránsito de 300 y tantos modalidades de drogas sintéticas por la internet, bajo sales, hierbas aromáticas, desintoxicantes, con patentes que desde que lo descubren, lo cambian inmediatamente y ya son una nueva empresa. Y tú te metes al internet y lo procuras. Es decir, está muy difícil la cosa. Y lamentablemente, con los hábitos de vida y con las cosas que se promueven a nivel antivalor, que lo completa aquí en este país, porque tú ves a muchos representantes de la música urbana hablando claramente, promoviendo claramente el tema, y una permisividad o una política pública que no los penaliza por lo menos a nivel económico, con censura en sus conciertos, en sus actividades, en sus productos. Debería de haber una forma de penalización que dé como resultado que el principal motivo por el cual yo genero ese tipo de música de antivalor y la promuevo en escuela y todo eso es el lucro. Entonces tú tienes que atacar el lucro. ¿Por qué? Porque es lo que hace que sea un atractivo. Es decir, hablando de esto, cantando de esto, es que la gente me acepta, me consume y me da el beneficio económico. Entonces, tiene que haber una forma. Tiene que haber una forma. Sabemos que la globalización, la internet, es un tema, es un problema serio en ese sentido, pero tiene que haber una forma de que esto no sea tan fácil y que no contamine tanto la mente de nuestros jóvenes. ¿Cómo sé yo y cualquier ciudadano que nos esté mirando en este momento? Pues yo veo muchos muchachos en la universidad y en los alrededores cuando salen, que tienen una hora libre y tienen un cigarrillo. ¿Cómo es que le llaman a estos cigarrillos ahora que venden? Un vape. Sí, que prácticamente ahí se dice que mucha droga se completa esto y que los muchachos pasan desapercibidos porque como eso lo venden cotidianamente, tú vas a cualquier tienda dedicada a eso, que su especialidad es esa, y los muchachos van, lo compran, y tú lo ves normal, de que están fumando y esto, y realmente es droga que tienen ahí dentro.
cómo establecer esas diferencias. Bien, eso se asemeja al famoso vaso Fon con el chupi, y entonces ahí está dentro, con ese chin de jugo de naranja, ahí hay, ya tú sabes, un vodka. Es como la misma idea. Sí. Lo cierto es que, vuelvo a repetirte, cada vez más llegan drogas sintéticas, por ejemplo, el THC, que es el tetrahidrocannabinol, que está es decir, el principio activo en la marihuana, ahora te lo tiran líquido y básicamente te lo tiran en comestibles, en brownie, por ejemplo, y tú te lo comes y sientes el efecto psicoactivo, tu organismo lo metaboliza, si te crea la nota y nadie se da cuenta. ¿Y ese mismo puede ser utilizado, el THC, en la famosa juca? Claro, claro, eso le hacen ahí una amalgama de hierba y de todo eso y ya usted sabe. Sí, y pasa desapercibido. No, esos muchachos utilizando la juca que están, con eso no hay problema. Bien. Sin saber qué tipo de sustancia se está ligando ahí, ese muchacho sale loco para la calle. Es tan fácil hacer eso y hasta cierto punto le ha resultado tan difícil al Estado y a las políticas a nivel internacional de contener eso, que ya deberíamos de irnos concentrando en más que la prevención del uso, en la prevención del fenómeno de la adicción, porque resulta que muchísimas personas llegan a ser usuarias de sustancias psicoactivas y no necesariamente desarrollan la patología. Para que se desarrolle una patología donde tú tengas un comportamiento desadaptado como resultado del abuso de una droga, tienen que haberse dado fenómenos previos que ayudaron, favorecieron el que se diera ese cuadro. Y va desde predisposiciones genéticas, que ya son un poco incontrolables, a factores de vulnerabilidad psicológica. Es decir, cuando se ha podido comprobar, y en los historiales que nosotros hacemos a los pacientes, lo corroboramos, la violencia intrafamiliar, la violencia en el orden de la sexualidad, por ejemplo, los abusos sexuales, los patrones de mala crianza, por ejemplo, y tener personas que, por ejemplo, desarrollen altos niveles de intolerancia y que mañana van a necesitar una sustancia para evadir esas realidades que no la pueden enfrentar. Personas que no se le cultiva en su autoestima la confianza de poderse expresar, porque se cría en un ambiente, como nosotros decíamos en el campo, los muchachos hablan cuando la gallina mean, que son personas inhibidas, inseguras, pero luego encuentran un alcohol y se desinhiben. Entonces, ahí en el desarrollo de la personalidad, en ese marco familiar donde hay riesgo y donde se desarrolla esa vulnerabilidad, hay que atacar, porque esos son los potenciales usuarios y abusadores de sustancias psicoactivas. Pero muchísimas personas van a pasar el consumo de droga como una experiencia, ¿verdad? Es recreativa, esporádica, de la universidad, de entre los amigos, y no van a progresar. Pero hay personas en las que progresa como enfermedad, que es donde preocupa. ¿Por qué? Porque si alguien tuvo la experiencia de consumir un día tal cosa, o incluso, porque hay que decir la realidad, gente que consume alcohol y tú no puedes decir que son alcohólicas, porque lo hacen de manera recreativa y acompañamiento y como algo cultural. ¿Cómo llega a establecerse esa diferencia en el que toma por un traguito social y el que toma y que prácticamente se ha alcoholizado? ¿Cómo se llega a un punto y a otro? Bien, ahí entonces analizamos elementos multifactoriales y nos vamos a elementos de predisposición genética. Por ejemplo, se ha podido comprobar con correlaciones interesantes que en una misma familia, o cuando tú analizas una familia, se ven, por ejemplo, patrones de obsesión y compulsión transferidas, a veces a dinero, transferida a la comida, transferida a actividades incluso de consumo de sustancias como el alcohol, y luego vemos hijos, nietos, que se vinculan a problemas parecidos. Entonces de ahí se viene hablando de elementos de predisposición genética, pero también está los temas de vulnerabilidades psicológicas que se desarrollan en el crecimiento, en la evolución personal de los individuos. Entonces, cuando se dan esos factores,
y la persona, por ejemplo, consume sustancias psicoactivas como actividad, esa conexión de elementos de predisposición genética, de elementos ambientales que generaron una vulnerabilidad psicológica, muchas veces generan el enganche, como el gusto, el disfrutar, fuera del compartir un momento, disfrutarlo como una necesidad, como algo como que me coloca, me hace sentir bien. Oye, pero ¿y dónde estaba esto? ¿Entiendes? Entonces, el uso repetido enferma el cerebro, y ya cuando el cerebro se enferma y desarrolla tolerancia, eso es donde necesito más para sentir lo mismo, en donde cuando me quiero parar encuentro una acción inclemente por parte del cerebro de ponerme, de alterarme, generarme niveles de ansiedad inmanejables, insomnia, apatía, no me motiva nada, porque hay como una necesidad que necesito satisfacer, me resisto a satisfacerla, pero me está obligando a tener que satisfacerla. Entonces ahí vemos un cerebro que se va enfermando y una persona que recurre repetidamente a la acción del consumo a pesar de las consecuencias que esto le trae. Entonces estamos hablando de enfermedad de adicción. ¿Cuál es más difícil cuando se habla de adicción? Tratar y que se pueda recuperar mucho más fácil el paciente. ¿Adicción a las drogas o adicción al alcohol? Ahí entonces cambiamos la pregunta. De las dos tipos de drogas, legal o ilegal. Bueno, porque son drogas las dos, sí. Exacto. Entonces ya no hacemos la separación porque dijimos que son drogas las dos. Y casualmente la más inofensiva es la que está considerada entre las 10 causas de muerte, según la Organización Mundial de la Salud, que es el alcohol. Y la más vinculada a patología y problemas de salud que tú te puedes imaginar. Pero es insólito entonces. Bueno. Es decir, que la que, según los datos científicamente hablando, entonces la que nosotros tenemos legal en el mundo entero, entonces es la que más problema... estrago le está causando a la humanidad. Y por eso cuando se habla de droga hay que meterla, porque no cabe hablar de alcohol y después mencionar droga. Esa política publicitaria se ha desarrollado entre los industriales del alcohol, de buscar... Sí, pero le colocan una etiqueta, el consumo de alcohol perjudica la salud, ley tal, sí, y te lo colocan en la etiqueta. El exceso, también te lo acomodan con el exceso. Increíble. Obviamente. Entonces, eso ha sido algo bien trabajado, pero te digo que hay una línea internacional en donde se piensa hacer con ciertas drogas que hoy son ilegales lo mismo que se dio con el fenómeno del alcohol. Yo quiero, por eso lo importante que son estos encuentros, porque lo que se ha aprendido aquí en esto ha sido, óyeme, de vital importancia por todo lo que aquí se ha compartido en cuanto a conocimiento se refiere. Yo quiero de verdad agradecer la presencia aquí en este espacio del doctor Janoy Vargas, quien es el director ejecutivo de la Clínica Conductual Volver, por venir y sacar un poquito de tiempo de su apretada agenda, que uno sabe que tiene mucho trabajo, para venir a arrojar luz en medio de tantas situaciones complicadas y difíciles. Doctor, se lo agradecemos de antemano. Y yo, ¿qué le puedo decir? A la orden siempre. Señores, nos vamos con la satisfacción del deber cumplido. Aporte un granito de arena de sus conocimientos, de lo que usted tiene, de lo que usted, Dios le dio la oportunidad de poder dominar en su justa dimensión, y póngalo al servicio de los demás. Eso es lo que nosotros tratamos de hacer diariamente en este espacio. Esto que ustedes acaban de ver, lo verán en nuestra cuenta en YouTube. Miosotis Grullón es nuestra cuenta. Recuerden suscribirse. Nos veremos en la próxima oportunidad.